Hay una pregunta importante que nos deberíamos de estar haciendo en estos momentos. Si comparamos la lateralización más la caída, porque recordar, hubo una caída de aproximadamente más de un 35% en Bitcoin de máximos a mínimos, y lo comparamos a lo que estamos teniendo ahora mismo, que más o menos andaría por eso, un 30% de retroceso desde los máximos históricos, hay una cosa que llama la atención y que se estaría comportando diferente en estos momentos. Estamos hablando del supply que tenemos dentro de las stablecoins, mientras que en la anterior lateralización se veía algo muy claro. Estamos en una lateralización. Si vemos, no imprimían dinero, no llegaba nuevo dinero al mercado y nos quedábamos durante prácticamente los siguientes 4 meses totalmente laterales. Quiere decir, no se ingresaba nada de dinero en stablecoins. El supply que teníamos de ellas no avanzaba nada y así continuaba esta lateralización hasta que tocó suelo más o menos en septiembre del año pasado, cuando ya empezaba de nuevo a aparecer esa nueva liquidez que lanzó el precio hacia la zona de máximos históricos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Comparamos y vemos la lateralización que tuvimos anteriormente de 9 meses, que en este caso importante, señores, tuvimos también una caída de más de un 30%, y la vemos con el precio actualmente, que también habíamos tenido una caída aproximada de un 30%. Y vemos algo muy importante. Desde prácticamente hicimos los máximos históricos aproximados en esos $105.000, el supply ha seguido avanzando hacia la parte alta. Da igual que hayamos caído, da igual que hayamos lateralizado. Vemos como en todo momento, en este movimiento, incluso con un retroceso de un 30%, estamos teniendo un supply de stablecoins que no para de subir, en contraposición de lo que teníamos anteriormente, que también bajábamos, si es verdad, tenemos también retrocesos, al igual que lo hemos tenido ahora, pero por el otro lado, las stablecoins se habrían mantenido totalmente laterales. Ahora la pregunta del millón que tenemos que tener es, este nuevo dinero que estaría metiéndose en el mercado, este nuevo supply que estamos viendo de las stablecoins, ¿dónde demonios está yendo? ¿Dónde va? Porque el precio está cayendo, las memes ya no pueden ser, porque recordábamos, gran parte de todo este dinero de stablecoins que tuvimos en la subida iba para las memes, que estuvieron pumpeando grandes barbaridades, teníamos miles de millones de dólares que se movían para todo el mercado de las meme coins en Solana, pero ahora, a partir de estos últimos meses, ya las memes prácticamente estarían muertas. ¿Dónde demonios estaría yendo todo este dinero y sobre todo dónde estaría yendo el último tramo de todo esto? Desde que hemos empezado a caer, seguimos aumentando. Todo el supply de las stablecoins, no paramos de caer y no hay una altcoin como tal, no hay una criptomoneda que esté subiendo a la par. ¿Dónde está yendo este dinero? Porque tenemos que entender una cosa, el mercado ahora mismo general, mercado tradicional cripto, se está dejando llevar por la incertidumbre. Ahora mismo hay un montón de gente que está bajista y un montón de gente que está alcista. ¿Por qué pasa esto? Porque hay incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar, teniendo en cuenta que el próximo movimiento que tenga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría cambiar a nivel macroeconómico cómo se ve el mercado. Para que nos hagamos una idea, señores, estamos teniendo nuevos máximos históricos de nivel psicológico del mercado bajista. Para que nos hagamos una idea, lo que estamos viendo es cuando la gente a nivel psicológico, ya sabéis, a nivel de sentimiento en el mercado, se estaría volviendo bajista. En estos momentos superando más del 60% de las personas a niveles bajistas, zonas que no se veían desde los mínimos de 2022 y zonas que no se veían, por ejemplo, desde la burbuja inmobiliaria. Son niveles bastante relevantes que hacía mucho tiempo que no se llegaba a ellos y que lo estamos teniendo ahora, no porque el precio haya caído, no porque estemos en una crisis, sino por lo que estamos comentando con anterioridad. Ese gran desconcierto de no saber qué es lo que está ocurriendo, porque ahora mismo la economía general, y no solamente eso, sino el mercado, podría cambiar de un día para otro con una decisión del presidente, como hemos tenido en anterioridad, con una tarifa arriba, una tarifa abajo o cualquier tipo de plan que tiene. Y es que gran parte de toda esta caída dentro del mercado tradicional habría sido por parte de los CTAs, que habrían creado una de las posiciones bajistas más grandes en los últimos tiempos. Estamos viendo cómo desde más o menos la zona de máximos en el SP500 se habrían dedicado a vender. Sobre todo, ¿qué es lo que habrían vendido? Las 7 magníficas, como se las conoce, las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que habrían hecho los CTAs? Habrían vendido Estados Unidos y lo que estarían haciendo es pasar todo este dinero que están vendiendo y comprando, en este caso, Europa. Algo bastante raro que hacía mucho tiempo que no pasaba. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Empezamos a ver cómo estos CTA tienen que volver a recomprar parte de todas las acciones que habrían vendido. Mirar la barbaridad de ventas que habríamos tenido, que si la comparamos
pues sinceramente un año para atrás no se veía un desequilibrio tan grande como el que estamos observando y ahora ya estamos viendo cómo habría empezado a tener este rebote en el que se habrían pasado de tuerca a los CTA y ahora van a tener que recomprar parte de las acciones que les habrían quedado. Y es que hablando justo de eso, de la diferencia que está habiendo entre la inversión en Europa y la inversión en Estados Unidos, habría sido bastante alocado porque todo esto estaría pasando desde que hemos tenido las tarifas alocadas de Donald Trump. Habríamos pasado de que los CTAs invirtiesen mucho dinero en Estados Unidos y no invirtiesen nada en Europa, que sería hacia abajo, a justo lo contrario. Invertir mucho dinero en Europa y no invertir nada en Estados Unidos. Es más, vender las 7 magníficas. Estos niveles que estamos viendo aquí, señores, mirar desde cuándo hemos tenido la descorrelación. Estamos hablando de más de una década en la que no habríamos tenido un spread tan grande, en el cual se invierte mucho más en Europa que en Estados Unidos, pero algo que estaría siendo momentáneo porque solamente estaría siendo durante este mes. La cosa que habría que ver es si seguiría hacia adelante, si los próximos meses podemos llegar a esperar lo mismo. Y la pregunta del millón es ¿por qué están invirtiendo tan fuertemente en empresas europeas y deshaciendo posiciones en Estados Unidos? ¿Y cuánto va a durar esto? La solución a todo eso, ¿cuándo van a empezar a hacer esos cambios de Europa a Estados Unidos? Yo sinceramente no la sé, pero lo que tenemos que hacer es hablar de las criptomonedas, hablar de Bitcoin, porque como hemos sacado al principio el gráfico más importante, hemos observado como ese supply de las stablecoins, mientras hemos estado lateralizando en esta lateralización, no ha parado de subir, incluso en este movimiento de caída que hemos tenido por pantalla. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, señores? Nosotros es complicado de que sepamos cuándo hay un suelo, salvo que tengamos unos indicadores muy claros. Y como ya sabemos qué es lo que tenemos ahora, una gran incertidumbre, saber cuándo va a haber un suelo, es más complicado, pero si estamos teniendo como ese supply de las stablecoins no para y no para y no para de subir. Ese dinero, señores, tiene que ir a algún lado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿O qué es lo que voy a buscar yo principalmente? Un cambio estructural. ¿Qué significa un cambio estructural? Lo hemos hablado anteriormente en los vídeos, en otras ocasiones, cuando hemos tenido no tantas lateralizaciones. Simplemente significa pasar de ir haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos, como estaría pasando ahora, si nos damos cuenta, aquí tenemos máximo, 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 mínimo, mínimo. Lo que vamos haciendo es una tendencia bajista porque cada vez van siendo más bajos. ¿Qué es lo que necesitamos para saber que hemos tocado suelo? Un cambio estructural. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo que tengamos máximos y mínimos cada vez más altos. ¿Cómo se podría llegar a provocar eso? Muy sencillo, señores. Pedimos desde este movimiento, lo que necesitaríamos es que un retroceso que hagamos ahora no rompa la zona de mínimos y que el próximo movimiento alcista superase la zona de máximos. Así tendríamos, número 1, unos mínimos más altos que los anteriores y unos máximos más altos que los anteriores, haciendo así un cambio estructural. No sé si lo he explicado de una manera muy compleja, pero es tan sencillo como entender. El próximo retroceso que tengamos no puede romper la zona de mínimos y debería romper esta zona de máximos. Si eso ocurre, empezaríamos a ver un cambio estructural y sería un buen momento para empezar a pensar de que podemos haber llegado a tocar suelo. Pero ¿por qué ese cambio estructural todavía no lo estamos teniendo? Tenemos que dejar que se desarrolle posiblemente la próxima semana. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ese supply de las stablecoins que no para de aumentar. Tenemos que ver de dónde viene, a dónde está yendo ese dinero, porque tiene que ir hacia algún lado. ¿Y qué es lo que vemos con los indicadores que solemos mostrar en el canal? Número 1, el poco apalancamiento que se nos habría abierto durante los últimos días se habría cerrado. Lo estamos viendo por aquí, se nos abrió un poquito de apalancamiento, se habría cerrado con esta última caída que estamos teniendo. Recordar, como siempre, la gran mayoría del apalancamiento suele ser el largo. El 80% de las veces, y hay que tomársela así, que es algo bastante interesante que estamos teniendo ahora mismo, funding rate negativos. Señores, todo el rato hay funding rate negativos, todo el rato. Recordar, incluso en tendencias bajistas, tenemos el funding rate negativo única y exclusivamente en la propia caída. Después, siempre está positivo, es normal que esté positivo. Cuando ya ha pasado el pánico, debería de volver a una zona neutral, debería de volver a estas cotas que estamos viendo por aquí, pero en cambio se sigue manteniendo negativo. Algo interesante que estamos viendo, que hemos comentado, los futuros se han quedado laterales, el spot sigue teniendo estas ventas que estamos viendo y el pump que habríamos tenido anteriormente solamente habría sido desde el apartado de los futuros. Por eso hemos tenido el retroceso tan importante que estamos teniendo. Recordar, ¿qué más tenemos? Pues seguimos con más barreras por la parte baja que por la parte alta. Aunque sí es interesante acordarnos de que por alguna razón, algún market maker, porque es el que lo está haciendo, estaría formando estas barreras aleatorias a unos precios por la parte alta
para intentar que el precio bajase. Si nos damos cuenta, son barreras muy grandes, porque se marcan muy en rojo, muy cerca del precio, intentando así hacer que el precio no suba de las zonas que ellos quieren, como veíamos aquí en los $89.000, una barrera muy importante. Aún así, aunque estén poniendo estas barreras cada 2 por 3 para hacer que el precio baje, hay una cosa que tenemos que entender. El cómputo global de todas las operaciones que tenemos por la parte baja sigue siendo más alta que por la parte baja, ahora mismo con una diferencia de 200 millones. Ahora, mostrando las liquidaciones premium que tenemos del canal. Recordad, esto es un bot que podéis adquirir en la descripción que os muestra las liquidaciones. A nivel cortoplacista de los últimos 30 días, ¿dónde tenemos las liquidaciones más importantes? Pues tenemos dos. Una en la zona de máximos, que no habríamos conseguido terminar de romper, que se nos habría quedado por ahí, por encima de los $87.500, unos 87.600, 87.700, y luego una zona ya más importante a nivel bajista, en estas cotas que estamos viendo por aquí abajo, en la zona de los 82.500. En estos momentos las liquidaciones en dos zonas redondas, 87.500, 82.500. Con esto, señores, ¿con qué se está encontrando el mercado? Se está encontrando con una incertidumbre asombrosa. A unos niveles, como estamos viendo, de que la gente solamente va a los extremos. Estamos con un sentimiento a nivel de movimientos de crisis. La gente ya piensa que tenemos una recesión delante. Y lo que hay que pensar es qué demonios va a hacer Trump. Porque los datos no es que sean los mejores del mundo, pero no son malos. No como en otros momentos que hemos tenido la recesión a las puertas. Ahora, para Bitcoin, quitando todo lo que es macroeconómico, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Como hemos comentado, ese cambio estructural en el que empezamos a hacer máximos y mínimos más altos. Por ahora, esta estructura no está confirmada. Quiere decir, señores, seguimos en tendencia bajista. Que nadie piense que porque estoy diciendo esto significa que el suelo ya está, que está instantáneamente justo ahora. Si es verdad que tenemos funding rate negativos, si es verdad que hay más barreras por la parte baja que por la parte alta, hay unos buenos indicios para pensar en un buen rebote. Pero a nivel de análisis técnico todavía no habríamos tenido eso, porque como estamos viendo, estamos teniendo todo el rato máximos y mínimos cada vez más bajistas. Como hemos dicho, ¿qué es lo que necesitamos? Que el siguiente retroceso que tengamos no rompa la zona de mínimos. Con todo esto nos vemos en la próxima semana y como siempre, hasta la próxima. Adiós.